Hola familia y amigos de RS Online, estoy feliz de poder compartir este sábado con cada uno de ustedes, continuando con una serie muy hermosa, Más que un lugar. Los saludo, les doy la bienvenida y de nuevo gracias por estar ahí conectados con cada uno de nosotros. Les recuerdo que hay un anfitrión, hay una persona dispuesta a orar por ustedes si así ustedes lo quieren. Queremos saber también desde dónde se están conectando, cuántas personas los están acompañando. Si tú estás desde tu celular, pero estás con tu hijo, tu pareja o tu mamá, tu papá, quiero que me escribas ahí en el chat con quién estás, quién te está acompañando hoy en esta reunión, porque queremos saberlo, queremos saludarlos y bueno, disfrutar juntos esta reunión. Está todo listo, todo preparado. Vamos a dar inicio a esta segunda parte de la iglesia, de la serie Más que un lugar. Así que bienvenidos, esto es RS Online. El sábado anterior, junto con nuestro pastor Cristian, estuvimos dando una introducción, una base de lo que es esta serie Más que un lugar. Si todavía no viste la reunión pasada, te invito a que nos visites en nuestro canal de YouTube, ahí vas a poder encontrarla, pero específicamente estamos hablando en esta serie de lo que es la iglesia, el significado de la iglesia, la historia que ha tenido, el impacto en la historia que ha tenido la iglesia. Y definitivamente como primer concepto tenemos que decir que la iglesia es más que un lugar. Siempre decimos, estoy en la iglesia, vamos para la iglesia, esa es la iglesia, pero en realidad la iglesia es más que un lugar, que un templo, que una edificación. La iglesia es un movimiento y eso lo tuvimos bastante claro el sábado anterior. Ahora, la primera iglesia, como lo dijimos ya, no contaba con una serie de actos o rituales como hoy. No había una banda de música, no había una ropa especial para ir a la iglesia o para estar en la iglesia, no habían jerarquías, no habían cantidad de cosas que hoy nosotros tal vez tenemos en nuestras iglesias, se implementan en diferentes tipos de iglesia. La iglesia, ¿por qué no tenía eso en un principio? Porque la iglesia nació como un movimiento en torno a un acontecimiento. Escucha esto porque es muy importante. La iglesia nace como un movimiento en torno a un acontecimiento. ¿Y cuál es ese acontecimiento? La resurrección del Señor Jesús. Antes de la resurrección de Jesús no había una iglesia, no estaba la iglesia. Habían templos, habían sinagogas, la gente se reunía en torno a un ritual, en torno a un acto, en torno a una liturgia. Pero la iglesia como tal nace a partir de lo que Jesús le dice a sus discípulos, que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, pero se activa una vez Jesús resucita. Y en torno a ese acontecimiento, entonces cada domingo, esos seguidores de Jesús, esas personas que escucharon el mensaje de Jesús, que lo vieron resucitar, esos que lo vieron resucitar y empezaron a hablarles a otros de lo que Cristo había hecho, empezaron a reunirse en torno a ese acontecimiento. Ya después, mucho después fue que se agregaron jerarquías, rituales e inclusive paganismo. A raíz de todas estas malas prácticas, empezó la iglesia a hacer cosas que Dios nunca había mandado a hacer cosas, a predicar cosas que Jesús nunca había dicho que predicaran. La iglesia se volvió destructiva. Y la pregunta es, ¿la gente pensaba eso de la iglesia, que la iglesia era algo destructivo? Inicialmente no. Esa fue lo que Jesús quería, esa fue la idea de Jesús cuando le dijo a sus discípulos, vayan.
Jesús no les dijo construyan un templo. Jesús no les dijo reúnanse en un lugar. Jesús les dijo vayan, muévanse en pos de lo que Jesús había hecho. No era la idea de Jesús que la iglesia después se convirtiera en algo pagano, que la iglesia después usara el nombre de Dios para que hicieran cosas incorrectas que no estaban establecidas en su palabra. Ahí fue entonces cuando la iglesia dejó de ser un movimiento para convertirse en un lugar donde la gente le dio la espalda, donde la gente dejó de ir a la iglesia, donde la gente empezó a ver la iglesia como algo negativo, como algo que imponía ciertas leyes, ciertas normas. Y hoy sigue ocurriendo lo mismo. Tal vez tú estás ahí viendo esto y dices, sí, es que por eso yo no voy a la iglesia. Y tengo que reconocer que la iglesia, y hablo de la iglesia a la que pertenezco, la iglesia cristiana protestante, ha cometido esos errores de querer imponer, de querer traer la religión a este movimiento cristiano, a este cristianismo protestante que inició, como el pastor Cristian nos lo contaba el sábado pasado, a raíz de una serie de cosas que un monje empezó a ver que la iglesia tradicional y universal estaba haciendo, que iba en contra de lo que la palabra de Dios decía. Así que empezaron a querer honrar más lo que esa palabra decía. Pero bueno, eso te amplía un poco ese contexto. Ahora, ¿qué quiero que hoy veamos? Existe una ley llamada causa y efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no existe. Y esto no es más que una forma de parafrasear el principio bíblico de la siembra y la cosecha. Toda siembra dará una cosecha y toda cosecha se originó en una siembra. ¿Por qué te hablo de esto? Porque es una realidad que nadie, por más que lo desee, puede ocultar. Si vemos la iglesia actual a la par de la iglesia primitiva, vemos que en ese movimiento, esas diferencias, porque la actual se basa su idea en un lugar, centra su idea en un lugar. Y por eso es que hoy en día vemos templos hermosos, y a lo largo de la historia el ser humano se esforzó por hacer catedrales muy hermosas. Y personalmente digo, no es que sea malo tener una iglesia linda, nosotros nos esforzamos por tener nuestra iglesia linda. Perdón, me estoy refiriendo mal. De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, no debería yo decir, y a eso hoy nos hemos acostumbrado tanto a que la iglesia es el lugar, que decimos, no es que mi iglesia es muy linda, es que la iglesia está linda, mi iglesia es grande porque hay un templo grande, pero no es, el término correcto no sería decir la iglesia, sería decir el templo, el auditorio donde se reúne la iglesia, sería más exacto. Pero la iglesia primitiva era influyente, tenía el favor de la gente. Y cuando te hablo de la iglesia primitiva, es esa iglesia que arrancó a partir de esos discípulos de Jesús que lo vieron resucitar. Ellos iban, hablaban, predicaban, oraban por enfermos y los enfermos eran sanados. Eran muy influyentes y la gente empezaba a aceptarlos y a tener favor. Estaba centrada en la gente de afuera, los que no conocían de la resurrección, los que no conocían de Jesús. La iglesia actual está un poco más enfocada en los de adentro, en hablarle a los de adentro, en enseñarle, y no está mal, hay que enseñarle a los de adentro, a los que ya conocen. Pero a veces nos enfocamos más en juzgar, en señalar al que conoce, que ir y hablarle al que no conoce. La iglesia primitiva equipaba, precisamente porque ellos entendían que la iglesia se movía. Era un movimiento
que Jesús le había dicho, vayan. Así que equipaban. Actualmente la iglesia muchas veces entretiene simplemente. Una de las más grandes diferencias entre la iglesia primitiva y la iglesia actual es la forma de orar. Y hoy esta reflexión trata acerca de la oración que tenía la iglesia primitiva y el impacto que tuvo la oración en aquel momento. Saben, hoy oramos por necesidades. Hoy gastamos mucho tiempo orando, pidiéndole a Dios, Dios dame, Dios provéeme, Dios dame un trabajo, Dios provéeme la comida, Dios. Nos dedicamos más a orar por una serie de cosas que Dios prometió suplir cuando buscáramos primero el reino de Dios y su justicia. Yo sé que te ha pasado porque muchas veces mi oración o nuestras oraciones o sacamos más tiempo para orar cuando tenemos una necesidad. Pero ¿sabes? El mismo Jesús dijo que todas las cosas serían añadidas, todas las añadiduras vendrían a nuestra vida si nosotros nos preocupamos por el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es el reino de Dios y su justicia? La iglesia. Que la iglesia se siga moviendo, que la iglesia se siga extendiendo. A veces gastamos más tiempo, Señor, necesito esto, Señor, dame esto, que en vez de decirle, Señor, permíteme ver la iglesia como tú la ves. Dios, dime qué debo hacer como iglesia. Señor, muéstrame por quién debo orar, a quién debo hablarle de ti, a quién debo predicarle de Jesucristo y la resurrección. Y a cambio de eso oramos más por aquellas cosas que Él prometió que nos iba a suplir. Nosotros estamos viviendo uno de los momentos más críticos de la iglesia. Siempre la iglesia ha pasado por momentos muy críticos. Y la iglesia de Jesucristo, esta iglesia que se está esforzando por hablar de Él, por hablar del mensaje de salvación, de gracia y de misericordia, hoy en día sigue pasando crisis y cada vez es más fuerte porque cada vez la gente no quiere saber de la iglesia porque nosotros mismos nos hemos encargado de mostrar a la iglesia que Jesús dijo que no mostráramos. Y aunque la crisis no es mala porque puede significar oportunidad, la iglesia necesitamos retomar el sentido original. Necesitamos volver a esa motivación de la iglesia primitiva. Necesitamos ir y que nuestra oración tenga como principal objetivo y motivación ser lo que Dios quiere que seamos. Como iglesia, orar como Dios quiere que oremos. No solamente buscando nuestro beneficio personal, sino el beneficio de esta comunidad llamada iglesia. Yo quiero que veamos cómo oraba la iglesia en ese entonces. Y entonces va a ser más fácil deducir en qué estamos fallando. Voy a empezar contándote un poco una historia que está en Hechos capítulo 3. Y ya ahora vamos a leer juntos, ahí en pantalla va a aparecer los versículos que vamos a leer, que tú y yo vamos a leer. Pero quiero parafrasear un poco para no tener que extendernos tanto y leer muchos versículos. En Hechos capítulo 3, el del versículo 1 al 10, cuenta una historia que muchos hemos escuchado y es la famosa historia de un hombre que todos los días se sentaba en la puerta de un templo, ¿sí? Esa puerta se llamaba La Hermosa. Y en la hora de la oración dice Hechos que Pedro y Juan seguramente fueron a orar. Este hombre dicen que todos los días estaba junto a la puerta. Era un lisiado de nacimiento, estaba ahí pidiendo y justo ese día él pidió una moneda, pidió ayuda a Pedro y a Juan. Y dice la historia que Pedro le dijo, mira, de lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Aquel hombre, dice la Biblia, que fue sano.
¿Por qué te cuento esto? Porque a partir de este acontecimiento muchas personas quedaron asombradas porque muchos conocían a aquel hombre. Sabían que no era una mentira, sabían que era un hombre tal vez que llevaba años pidiendo limosna en la puerta del templo. Y ese día Pedro y Juan hicieron una oración y aquel hombre fue sano. Esto causó revuelo, esto llamó la atención de todas las personas. Más adelante en el versículo 11 dice que aquel hombre estaba aferrado a Pedro y a Juan. Toda la gente no salía de su asombro. Pero entonces vinieron aquellos sacerdotes, aquellos hombres importantes de aquel tiempo que supuestamente representaban la iglesia o representaban la religión, el templo, los sacerdotes, todas aquellas personas, y empezaron a juzgarlo, a preguntarle con qué autoridad, con qué poder ellos habían hecho lo que habían hecho, con qué poder habían sanado a una persona, porque aquí había algo que no se podía ocultar, y era que un hombre había sido sano y todos estaban completamente de acuerdo con eso. Aún sus detractores decían, pero es que es real, esa persona se sanó, ¿qué podemos decir con eso? Y en este momento Pedro aprovecha para predicar de la resurrección de Jesús. En este momento Pedro empieza a hacer iglesia. ¿Sabe? Me emociona esto porque me imagino Pedro y Juan iban al templo, seguramente iban a orar o pasaban, vieron a aquel hombre, se sanó en el nombre de Jesús. La gente se asombró, la gente empezó a creer porque Pedro y Juan empezaron a predicar de Jesús. Después vinieron aquellos que los iban a juzgar, inclusive fueron a parar a un calabozo esa noche Pedro y Juan. No los pudieron retener mucho tiempo porque eran muchas las personas que ese día habían escuchado y habían creído en lo que Pedro y Juan estaban enseñando. Y dice la Biblia que alrededor de 5,000 personas ese día se unieron al movimiento llamado iglesia. A raíz de ese milagro y de esa predicación que hizo Pedro, 5,000 personas se convirtieron, 5,000 personas creyeron al mensaje de la resurrección. Después de esto, los llevaron presos porque estaban causando mucho revuelo y aquellos sacerdotes no estaban de acuerdo. Si Pedro les habló, Pedro les predicó y fue así muy claro con ellos. Aquellas personas amenazaron a Pedro y a Juan para que no siguieran predicando, para que no siguieran haciendo lo que habían hecho, pero ellos continuaron. Y entonces en el capítulo 4, que es donde quiero que leamos, el versículo, vamos a leer desde el versículo 13. Dice: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados. Reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí: ¿qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús, pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecer a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Versículo 21, después de nuevas amenazas los dejaron irse por causa de la gente. No hallaban manera de castigarlos, todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Vamos a continuar con el versículo 23, pero ya esto
causa emoción porque esto es la iglesia. Esto es el movimiento que Jesús diseñó y en el que nosotros hoy tenemos que estar centrados en predicar, en sanar, de ir, llevar, no retenernos en un lugar a juzgar como esos otros que estaban ahí estaban juzgando. No sentarnos a decirle a aquel lisiado, pero venga, ¿usted por qué está lisiado? Seguramente ha pecado mucho. Versículo 23, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos, a su entorno, los otros discípulos, los amigos, la familia, y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios a nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Escuche esto, versículo 27. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Wow, esto es poderoso. Miren lo que dice este último versículo, el versículo 29. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. ¿Sabes? Esta iglesia primitiva, estos que habían visto a Jesús resucitar y que se dedicaron a predicar eso que Jesús les había dicho, en este momento estaban pasando, ya venían pasando, pero cada vez, y vamos a ver a lo largo de Hechos y a lo largo de esa iglesia primitiva, de ese movimiento, esa persecución que a muchos llevó a la muerte. Pero hoy nos centramos en esa oración tan poderosa que hicieron ellos diciendo, no le dijeron: Dios, ayúdanos, Señor, danos un lugar donde escondernos, ayúdanos a construir un templo donde podamos reunirnos como iglesia y entonces encerrarnos ahí y que no vengan a hacernos daño, sino que aquel movimiento, aquella iglesia le dijo: Señor, ten en cuenta estas amenazas y permítenos predicar tu palabra sin temor. Ellos lo que le estaban diciendo es: Dios, danos las herramientas, el equipo, lo que necesitamos para ir y seguir predicando tu palabra, seguir predicando el mensaje de Jesús sin temor a esas amenazas, sin temor a esa persecución. Y eso hicieron. Ellos no se encerraron en un lugar, no se quedaron conformes, porque yo creo que hoy el error de nosotros a veces como iglesia es que nos conformamos. No, pero ya tenemos un grupo, ya mi familia se convirtió, ya mis amigos conocieron, ya nos podemos juntar algunos. Ese día se habían convertido 5,000 y seguramente habían más que eso. Era un impacto muy grande. Pero no podían quedarse callados, porque el mismo Jesús les dijo: vayan hasta el fin del mundo y prediquen de lo que han visto. ¿Qué es lo que yo quiero que aprendas hoy? La oración es la herramienta más poderosa dada por Dios para empoderar la iglesia y guiarla en su verdadero propósito. Eso es lo que quiero que aprendas. La oración no es solo una herramienta para pedirle a Dios, para quejarnos con Dios. Es la herramienta más poderosa para empoderarnos como iglesia y usar la oración para su verdadero propósito. Si nosotros como iglesia vamos a orar, que tu oración no sea simplemente para satisfacer unos deseos personales, sino que como iglesia
esa oración sea usada para que Dios nos guíe a nuestro verdadero propósito. ¿Saben? Yo a veces he visto congregaciones, iglesias que dedican tiempo a orar para pedirle a Dios que maldiga a otras personas, que usan la oración como iglesia para simplemente entretener, para simplemente emocionar a las personas. Usan a veces la oración para guerrear contra Satanás y duran horas guerreando. Y yo no estoy diciendo que no hay que guerrear, sí, existe la guerra espiritual. Pero nunca vemos a Jesús, ni nunca vemos a los discípulos de Jesús una hora con un endemoniado ahí fuera, sino que simplemente era una oración efectiva, porque en el nombre de Jesús te vas fuera y se tenía que ir fuera. ¿En qué estamos dedicando nuestra oración como iglesia? Tenemos una herramienta tan poderosa que Dios nos dio para conectar con Él a través de la oración, para empoderarnos, para que a través de esa oración su espíritu descienda. ¿Saben? El día de Pentecostés la Biblia dice que estaban los discípulos ahí unánimes, juntos, orando en armonía. Y el Espíritu Santo vino y los visitó, y ese día también más de 5,000, primero 3,000, después 5,000 fueron convertidos. Porque no usaban esta herramienta tan poderosa simplemente para un contentillo en nuestra conciencia, sino como esa herramienta de empoderamiento para conocer el verdadero propósito que tenemos como iglesia. De levantarnos a orar y decirle: Señor, como jóvenes, equípanos, muéstranos cuál es el mensaje, a dónde tenemos que ir, cómo tenemos que hablar en este nuevo tiempo, donde cada vez más jóvenes no saben qué es una iglesia, no saben qué es una Biblia, no quieren ir a una iglesia porque les han dicho que la iglesia es aburrida, porque les han dicho que la iglesia es religiosa, que la iglesia es fanática. Pero la iglesia es el movimiento que muestra a Jesús, su resurrección y el regalo de la salvación que vino a través de Él. Y esto no se trata de fanatismo ni de religión, se trata de tener claro nuestro objetivo. La iglesia primitiva oraba para que Dios la llenara de poder, no para entretener. Lo hacían para predicar y anunciar al Cristo resucitado. Oraban para que a pesar de las amenazas no tuvieran temor. Oraban para que antes de recibir más amenazas, antes de esconderse por miedo, por temores, pudieran anunciar más y más a ese Jesús. Todos en algún momento hemos sentido temor de hablar de Dios. En nuestro colegio, en la universidad, en el trabajo, se burlan, nos critican. Inclusive podemos ganar enemigos por hablar de Jesús. ¿Saben? Estas personas que iniciaron este movimiento tan asombroso, todos murieron, y de las peores maneras. Pero gracias a ellos, tú y yo hoy estamos aquí escuchando estas palabras, leyendo esto en la Biblia, y esto es lo que cambia vidas. Este es el sentido de la iglesia, que cambia vidas. No una religión, no un listado de normas y leyes que tú tienes que cumplir para acercarte a Dios. Se trata de Jesucristo. Se trata de Él. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Saben? Esta serie, más que un lugar, tiene como propósito que entendamos que tenemos que romper con el esquema que tenemos de iglesia, que son 4 paredes, que es una reunión simplemente donde hay música, donde un predicador habla, donde levanto las manos, y cuando salgo de la iglesia, cuando salgo de las 4 paredes de la iglesia, ¿qué pasa entonces?
Ahí es donde la iglesia es más influyente. Ahí es donde tú, que haces parte de este movimiento, tienes que decir: yo soy la iglesia. Yo soy un representante de Jesús, así que debo hablar de Él, debo hablar de su resurrección y debo dar testimonio. Debo mostrarlo a Él, de su amor, su humildad. Pero ¿sabes por qué muchos hoy no quieren saber nada de iglesia? ¿No quieren saber nada de Jesús? Porque esa iglesia, con tantos errores que hemos tenido por mucho tiempo, nos hemos dedicado más a juzgar, a criticar, a señalar, que a mostrar a ese Jesús resucitado. Ahora, la tarea es simple. La tarea es la siguiente: ora para que Dios te dé fortaleza y te muestre a quién hablar o predicar. Ora para esto. Sabes, tú puedes tener una necesidad económica muy grande, una necesidad emocional, una necesidad de salud, pero yo quiero dejarte este desafío. Dedica ese tiempo de oración no para decirle a Dios que te sane ni que te provea. Dile: Señor, fortaléceme y muéstrame a quién debo hablarle, a quién debo predicar de Jesucristo. Te aseguro de que Dios te va a mostrar, y no solamente eso, sino que si tú lo haces, te aseguro que la provisión, la sanidad, esa respuesta que tanto tiempo esperabas y que tanto habías orado, va a venir. Porque si nos preocupamos por ser iglesia y ser ese movimiento, entonces Él se va a preocupar por esas añadiduras y por nuestras necesidades. Padre, en este día, esta tarde, esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos a través de Pedro, de Juan, de esos apóstoles maravillosos, mostrarnos hoy lo que es verdaderamente la iglesia. Mostrarnos hoy lo que es una oración efectiva, una oración que empodera a la iglesia. Señor, perdónanos cuando hemos usado la oración para todo menos para el beneficio de la iglesia, para que la iglesia se siga moviendo y creciendo, Señor. Empodéranos, fortalécenos, quita todo temor, quita toda pena. Y yo te pido, Espíritu Santo, que nos muestres a quién hablarle, a quién predicarle, porque lo vamos a hacer, Señor, y vamos a ver ese milagro en nuestras vidas y en nosotros como iglesia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.